Muy bien, y a propósito del tema del día, le estamos preguntando a nuestros televidentes, ¿qué opinan ustedes de la decisión de Panamá que cederá su asiento en la OEA a la disidente política venezolana María Corina Machado para que denuncie los atropellos contra la democracia que sufre el país bolivariano? Pueden responder a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La noticia del día de hoy, la entrevista exclusiva que para hablar de este tema que estamos hablando hoy, que estamos tratando hoy en el programa La Noche, pues le ha concedido el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a la directora del canal NTN 24 y del programa La Noche, Claudia Gurizati. El mandatario explicó las razones que lo llevaron a liderar el llamado que su gobierno ha hecho a la comunidad internacional para que no guarde silencio frente a la represión violenta de las protestas en Venezuela. Martinelli en esta entrevista también denunció que su homólogo Nicolás Maduro está interviniendo en la campaña presidencial de Panamá y que estaría entregando, mucha atención, que estaría entregando recursos financieros al candidato de oposición Juan Carlos Navarro. Veamos esta reveladora entrevista con nuestra directora, Claudia Gurizati. Muy buenas noches, queridos televidentes de La Noche de NTN 24 y compañeros periodistas y de producción. Es un honor estar en el despacho del señor presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, el único líder regional que realmente ha hecho frente de manera directa a la crisis que ocurre en Venezuela y que afecta, por supuesto, a nuestra región. Señor presidente, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con La Noche y NTN 24. Muchas gracias, Claudia, a tus órdenes siempre y espero que la señal de NTN se pueda escuchar libremente en toda Venezuela a la mayor brevedad posible. Ojalá, señor presidente, estamos precisamente luchando por eso, sin embargo seguimos informando al resto de América Latina. Gracias. ¿Por qué usted ha tomado esta determinación, usted y su gobierno, de definitivamente hacerle frente a esta crisis y hacer un llamado a que se escuchen las diferentes voces que quieren ser escuchadas en territorio venezolano? Mire, cuando Panamá estuvo su peor época en la dictadura, en los años 80, fue Venezuela quien le dio la mano a Panamá, le cedió su puesto ante la OEA y a la misma vez se trajo una misión de la OEA, estando en una dictadura, a Panamá a solicitud de Venezuela. Igualmente yo creo que lo justo, lo ético, lo moral, porque yo lo único que he pedido es que exista un diálogo, que haya paz, que se respeten los derechos humanos, que las partes puedan sentarse a conversar en un diálogo, no en un monólogo, en la cual puedan llegar a puntos de encuentro en común y se pueda resolver la grave crisis. Mire, lo que pasó en Venezuela es una película que ya lo que está pasando en Venezuela es una película que ya vimos aquí en Panamá y nosotros sabemos cuál es el final. ¿Usted no quiere que entonces en América Latina se sigan repitiendo este tipo de historias que al final lo que hace es socavar y dañar sociedades y países completos? Mire, eso daña a la sociedad. Lo que está sucediendo en Venezuela es lamentable. Yo le hago un llamado muy respetuoso al presidente Maduro, que si él quiere un verdadero diálogo con la oposición, lo primero que tiene que hacer es soltar a Leopoldo López. Usted no puede tener a un líder como Leopoldo López y la persona que le recomendó al presidente Maduro meter preso a Leopoldo López debería sacarla de su círculo cero de asesores. Yo creo que ha sido un error muy grande. Creo que él debe dar ese paso, ese gesto humanitario y de buena fe de soltar a un líder como Leopoldo López para que pueda haber un diálogo, se pueda encontrar la paz, se puedan respetar los derechos humanos en Venezuela y toda América Latina y todos los venezolanos vamos a sentirnos contentos de lo que se está haciendo. Fíjese, señor presidente Ricardo Martinelli, que mientras usted hace estas propuestas concretas, el resto de la comunidad regional simplemente aboga un diálogo, pero no propone nada. Y obviamente un diálogo no se puede hacer entre un sordo y alguien que quiera hablar. Obviamente un diálogo tiene que tener la intención de las dos partes, no solamente de una parte, sino de las dos partes. Lo primero entonces, si le entiendo bien que usted plantea, es reconozca la oposición. Sí. Señor Maduro, no la niegue, reconózcala, no la vea como su enemigo, reconózcala, ¿eso es lo que usted le pide? Mire, exactamente, porque hay casi un empate técnico, 50 y 50, y sencillamente los regímenes democráticos cuando tienen a una persona que le adversa, uno tiene que escucharlos y tiene que dialogar con ellos y a la misma vez uno no puede verlos a ellos como unos verdaderos enemigos. El señor Maduro ve a la oposición como enemiga, en vez de como adversarios que quieren lo mismo que quien sabe quiera él, lo mejor para Venezuela. Lo mejor para Venezuela es que se respeten los derechos humanos,
que haya paz, que haya tranquilidad, que se acabe el desabastecimiento que hay ahí. Ahí la gente le falta comida y un país tan rico como Venezuela es inconcebible, es inaudito que Venezuela tenga la carencia de productos por producto por razones que desconozco. Para que Venezuela despierte definitivamente. Un mes ha pasado desde la entrega del líder opositor Leopoldo López en Caracas. Su encarcelamiento parece en efecto despertar a cada vez más venezolanos que, indignados, continúan saliendo a las calles para alzar su voz en contra de los abusos y la represión del régimen de Maduro. ¿Qué tiene que hacer el presidente dando instrucciones a una fiscalía o a un tribunal? Esa es la mejor demostración de que en Venezuela no hay justicia. López fue enviado a la prisión militar de Ramo Verde a las afueras de Caracas. Fue acusado de instigar los hechos de violencia del 12 de febrero que desataron la ola de protestas que vive el país y que en la actualidad deja al menos 31 muertos en medio de un fuerte operativo de represión estatal. A la cárcel dejó preparado todo para que incendiaran Venezuela. Esto quiere decir que es prácticamente otro ataque frontal con el liderazgo de Leopoldo López. El liderazgo que ha catapultado al carismático hombre de la oposición. Ha nacido un líder que ha entendido que hay una corriente de indignación que quiere resolver los problemas económicos, políticos, sociales. Para el opositor Enrique Capriles, Nicolás Maduro mandó a encarcelar a Leopoldo López buscando bajar la marea de las protestas antigubernamentales. Si ustedes querían la paz, la tranquilidad, bajar las aguas, no era precisamente llevándose a Leopoldo López preso. ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar en esta negociación para lograr que el líder opositor Leopoldo López, que en las últimas horas ya cumplió un mes detenido, vuelva a la libertad y convencer a Nicolás Maduro de que, bueno, ese es el primer paso y que eso recibiría todo el aplauso de la comunidad internacional? Mire, yo le recomendaría al presidente Maduro que lo primero que él tiene que hacer es soltar a Leopoldo López, porque esa es la única y la verdadera forma de que él tiene verdaderas buenas intenciones de hacer un diálogo con la oposición venezolana. Si él no quiere hacer el diálogo, no puede tener a un líder como Leopoldo López en la cárcel. Y yo estoy seguro y eso que le están tratando de hacer a la diputada María Corina Machado, de juzgarla y quitarle la inmunidad, es otro error craso. Ese tipo de cosas no suceden en una sociedad moderna, en una sociedad democrática. Ellos tienen que respetar la disidencia y tienen que ponerle caso para que puedan conversar, dialogar. Esto no es un monólogo, esto es un diálogo, y el diálogo uno da y cede y uno acuerda posiciones. La labor de María Corina Machado como una de las líderes más visibles de la oposición venezolana no ha sido fácil. Desde que llegó a la Asamblea Nacional como diputada por el estado Miranda en 2011, esta mujer de 46 años no ha dejado de ser una incómoda figura para el gobierno chavista. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Sus críticas, sus cuestionamientos y hasta los retos que públicamente le ha hecho al régimen le han costado todo tipo de insultos, algunos de los más recordados por parte del presidente Hugo Chávez ya fallecido. Tenemos 8 horas escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Los ataques a María Corina Machado no solo han sido verbales. El 30 de abril de 2013, la líder opositora y al menos 5 de sus compañeros de bancada resultaron heridos tras una trifulca desatada en el seno de la propia Asamblea Nacional. Casi 3 horas estuvimos esperando a que la bancada del oficialismo entrara al hemiciclo. Estuvieron reunidos largamente y por lo visto planificando lo que sería esta vil y cobarde emboscada. Una emboscada chavista atacó a parlamentarios opositores que con una pancarta reclamaban su derecho a expresarse. María Corina Machado debió ser operada de emergencia debido a 4 fracturas en su nariz.
Recientemente la diputada Machado y su equipo de trabajo fueron agredidos por personas vestidas con prendas alusivas al chavismo en el aeropuerto de Puerto Ordaz, estado Bolívar Sur de Venezuela, como quedó registrado en este video aficionado. No satisfecho con reprimir las protestas sociales, el régimen culpa a la oposición de la violencia en las calles y ahora tiene en la mira judicial a la diputada Machado. Uno de ellos está preso. Los demás irán uno por uno, llegando al mismo camino, a la misma celda. El pasado martes, la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista aprobó la moción que permite iniciar ante la Fiscalía el trámite para retirarle la inmunidad parlamentaria a la dirigente de oposición. Los delitos de instigación a delinquir, de traición a la patria, terrorismo, homicidio. De lograrse retirar la inmunidad a Machado, la diputada podrá ser investigada como pretende el chavismo. La pretensión de atacarme es la de transmitir un mensaje de división, de desunión y de desmoralización a los venezolanos. Pues bien, que sepan que en estas horas nos encuentran más unidos, más firmes, más dispuestos a mantenernos movilizados en la calle. Señor presidente Ricardo Martinelli, precisamente hablando de María Corina Machado, esta mujer símbolo de la oposición en Venezuela, muy valiente además, ha sido amenazada en su propio recinto, le han golpeado, le rompieron la nariz hace un año, le apagan el micrófono. Ayer, como usted lo dice, la bancada oficialista salió a poner la denuncia ante la Fiscalía para levantarle esa inmunidad parlamentaria. Usted, como gobierno, a través de su embajador en la OEA, le cede su asiento, le ofrece su asiento en las próximas horas, en la sesión ordinaria de los embajadores en el Consejo Permanente de la OEA. ¿Qué espera usted del uso que ella haga de ese micrófono, de ese parlante que usted, el único país de la región, se lo ofrece? Mire, primero que todo yo estoy viendo la historia de lo que pasó en Panamá y muchos de esos diputados que en el pasado, cuando estaba la dictadura en Panamá, eran los gallitos de pelea de los que querían ganar puntos con los gobernantes de turno. Ahora son unas mansas palomas, porque verdaderamente ellos le daba la valentía de hacer eso para cepillar, como dicen en buen panameño, al gobernante. Yo estoy seguro de que a María Corina Machado, y espero que el señor Diosdado Cabello, que creo que es una persona un poco más inteligente de lo que es, no haga eso. El darle la silla a María Corina en la OEA es lo mismo que hizo Venezuela con Panamá en 1988-89. Yo creo que es un acto de justicia, yo creo que ella tiene que hacer valer el punto de vista de ese otro 50% de venezolanos que no les están respetando ni sus deberes, ni derechos ciudadanos, los derechos humanos, están siendo atropellados y están sufriendo todo lo que sufren el 100% de los venezolanos por el desabastecimiento. El que ella vaya a la OEA y exprese el punto de vista del otro lado, yo creo que es un paso correcto en la decisión adecuada que debemos hacer todos. Todos los países del mundo tienen que escuchar el otro punto de vista de alguien como María Corina Machado, y yo espero, yo repito, que no le quiten su inmunidad diplomática, porque eso sería el colmo de los colmos. Señor presidente Ricardo Martinelli, ¿usted no le ha impresionado un poco el silencio del resto de la comunidad regional o esos comunicados tibios frente a lo que está viviendo Venezuela? ¿Usted a veces no siente que está solo como en esta pelea? O bueno, si se puede decir pelea o en esta intención. Mire, yo no lo veo como una pelea, yo lo veo como una cruzada, porque yo verdaderamente creo que esto es lo correcto. Yo he visto muchos expresidentes expresar y decir de forma muy vehemente sus puntos de vista. Desconozco la razón por la cual algunos mandatarios o algunos países no han sido tan vehementes en su posición. Eso se lo dejo a ellos. Yo no quisiera opinar ni meterme en los problemas de otros países, pero yo sí creo que es de justicia el que se propicie un diálogo en Venezuela, es de justicia de que se respeten los derechos humanos y que haya paz. Intentarán sabotearlo los gobiernos del ALBA y obviamente el mismo gobierno de Venezuela las próximas horas en la OEA. ¿Está preparado para...? Estamos preparados para eso y mucho más. Y mire, estamos preparados para mucho más, que yo le digo al señor presidente Maduro que por favor saque su mano peluda, y digo la mano peluda, porque está financiando al candidato de la oposición, Juan Carlos Navarro, aquí en Panamá.
Él ha dicho en innumerables ocasiones que el gobierno va a cambiar, que él quiere que un candidato de corte torrijista, que el único candidato de corte torrijista es el señor Navarro, y lo está financiando. Tenemos informes de inteligencia que lo está haciendo. Yo espero, y si usted me pregunta, ¿cómo sé yo esto? Bueno, el gobierno de Venezuela es conocido, se dice por todos lados, que ayuda y ha financiado a otros gobiernos en otras latitudes. Yo no quisiera entrar en detalles ni minucias, pero sí le quiero pedir a Nicolás Maduro que Venezuela tiene demasiada carencia, hay demasiados problemas, saque sus manos de Panamá de estar financiando al candidato opositor Juan Carlos Navarro. Él es el único supuesto torrijista y a la misma vez en los otros candidatos ninguno es torrijista, así que tiene que ser él. Panamá la patriota, Panamá la gloriosa. Más temprano que tarde, el pueblo panameño retomará las banderas gloriosas y bolivarianas de Omar Torrijos. No tengo ninguna duda. Este edificio que voy a entregar se llamará Omar Torrijos, general del pueblo panameño, general bolivariano, el libertador de Panamá en el siglo XX. ¡Que viva Omar Torrijos! ¡Que viva el pueblo panameño! ¡Que viva la unión de Panamá y Venezuela! En el año 2006, el señor Chávez participó directa y activamente dentro del Perú. No solamente hablando todos los días, sino financiando campañas. De manera que quien recibió dinero prefiere quedarse callado.